Pero ojo, acá viene un matiz importante. El entretenimiento en realidad no es ni bueno ni malo en sí mismo. No, no es una opción quedarse amargado en la casa. Aristóteles mismo y otros filósofos sostenían que el ocio y la diversión evidentemente cumplen una función en la vida humana de trascendencia. Eh, el filósofo Joseph Pieper, Joseph Pipa, escribió que el ocio genuino es condición de la cultura. Divertirse es absolutamente legítimo. El problema en realidad no es que el fútbol entretenga, sino que hayamos convertido al fútbol en un entretenimiento eh, que en realidad pasa a ser un reemplazo, un sucedáneo de las cosas que realmente importan. Es decir, el problema es que lo incluyamos al fútbol dentro de las cosas que importan, que haya escapado de la caja de los entretenimientos y que se haya convertido en otra cosa, a veces muy preocupante, a veces muy fea. Pascal, el filósofo francés, decía que toda la desgracia de los hombres provienen de no saber quedarse quietos en una habitación. Lo que Pascal quería decir casi con seguridad es que nos da miedo el silencio, nos da miedo la quietud, nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos, aburrirnos, porque en ese aburrimiento detectamos nuestra propia insuficiencia tal vez. Entonces buscamos distracción. Y el fútbol cumple esa función perfectamente. Tal vez por eso funciona tan bien, porque nos evita pensar en lo que nos pasa, o lo que le pasa al mundo, o lo que le pasa a nuestro alrededor. Eso lo saben bien los políticos, esta cualidad del fútbol, que se suelen valer de los triunfos deportivos para aumentarnos los impuestos o el precio de los combustibles. No es la primera vez. La pregunta que deberíamos hacernos no es entonces, ¿por qué la gente ve fútbol? Eso suena un poco soberbio. ¿Por qué la gente ve fútbol? No. Sino, ¿qué condiciones de nuestra vida hacen que un partido de fútbol tenga más peso o tanto peso emocional que las cosas que verdaderamente nos deberían afectar? Ahí ya la cuestión cambia. Ya no es culpa del que mira nada más, porque es un problema de todo el sistema. Es un problema social. Fútbol, pasión de multitudes. Entonces el fútbol no solo es pasión de multitudes, sino que de alguna manera es un fenómeno psicológico y social que afecta a toda la muchedumbre, que afecta a las masas, que afecta a lo colectivo. Vamos a ver que tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Vamos, estamos empezando con los negativos. Acá hay algo fascinante y al mismo tiempo un poco perturbador. Fíjense en una cosa, cuando decimos perdimos o ganamos, ganamos el clásico, perdimos el clásico, ganamos la copa, la perdimos. ¿Vos ganaste? No. Yo gané, no. Ni siquiera tocamos la pelota, ni media gota de sudor, no corrimos ni medio metro, ni nada. Sin embargo, decimos ganamos, primera persona del plural, apropiándonos de un esfuerzo que es completamente ajeno. Este ganamos, por supuesto, que es socialmente admitido y aceptado, pero ese ganamos esconde otro aspecto, que es el aspecto de la identificación. Necesitamos pertenecer. Y esa necesidad de pertenecer no es una necesidad estúpida ni despreciable, es una necesidad profundamente humana. Eric Fromm, por ejemplo, psicólogo y filósofo muy importante, explicaba que la necesidad de pertenencia es tan fundamental que cuando no la satisfacemos a través de vínculos, de vínculos genuinos, la vamos a buscar a través de la fusión con otras entidades colectivas. El club, la selección, la camiseta, la bandera, el dogma, la creencia y los grupos que la sostienen, el partido político, la patria, el Estado, lo que fuera. Ahora, no todos los que se identifican con un equipo lo hacen porque les falta algo. Para muchos es simplemente una extensión lúdica el fútbol, consciente,
de su vida social. Se divierten, saben que es un juego, distinguen perfectamente entre el fútbol y la vida real, y eso está perfecto, y capaz que son socios de algún club para tener, no sé, las ventajas en el precio de las entradas. Para otros, sin embargo, la identificación se convierte en algo muchísimo más intenso y ahí empieza el problema. Los extremos siempre son malos. Antes de volver a eso, yo tengo la postura personal de que las identificaciones son muy necesarias desde la más tierna infancia hasta que uno se va haciendo adulto. Ese sentido de pertenencia, esas identidades sociales que uno va adquiriendo y va necesitando ser reconocido y reconocerse a su vez en un grupo, todo eso yo creo que es positivo. Pero cuando uno llega a adulto, creo que tiene la obligación intelectual, racional, de revisar esas pertenencias y de revisar esas identidades. No digo que se ponga en contra de eso, simplemente digo que revisándolas tal vez uno llegue a verdades un poco más profundas que hagan que lo que sucede con un fruto maduro, en este caso, por la comprensión, que cae por su propio peso. Si no le damos a, a la identificación y a las identidades sociales que vamos construyendo la oportunidad de ser revisadas por la razón, vamos a tener problemas o quizás tengamos una vida muy mediocre, esa vida, como vamos a utilizar esta palabra más adelante, esa vida del termocéfalo, esa vida del cabeza de termo, no lo digo en sentido despectivo, sino casi físico. El termo es un sistema cerrado en física, eh, hermético. El termo ideal no, no comparte, no intercambia ni energía ni materia con el exterior, por lo tanto no perdería calor, un termo ideal. Entonces, si no revisamos esas identificaciones, vamos a caer en el riesgo, por ejemplo, del fanatismo. Así que decía que para otros, para algunos, la identificación se va a convertir en algo más intenso. La camiseta en realidad no es una parte sin importancia del juego. Es verdaderamente un símbolo de la identidad para muchas personas, lo mismo que las banderas. Y cuando la identidad depende de algo tan frágil como un resultado deportivo, ya estamos en problemas. Fíjense que la identidad con la nación eh, no corre en realidad habitualmente tantos riesgos, pero cuando ya depende de algo tan frágil como los resultados, eh, eso va a generarnos problemas. No estoy diciendo que no haya que identificarse, simplemente estamos describiendo qué es lo que sucede. El punto máximo se alcanza cuando sentimos que, fíjense ustedes, que 11 personas, si quieren un poco más, llegan a representar incluso hasta a la nación, vamos a llamarle, hay diferencia, vamos a llamar a la patria, ¿está? Que la selección es el país y que perder un partido es la humillación de la nación prácticamente. Y nunca nos detenemos a pensar siquiera, ni tampoco lo hacemos en política, menos lo vamos a hacer en fútbol, si eso de la representatividad no será, al menos en parte, una construcción artificial. Nos la creemos, como nos creemos tantas otras representaciones o representatividades. Eh, es una cuestión interesante porque para que exista real representatividad y para no estar hablando de un mito, ¿no? Para que esta representatividad no pueda ser analizada como un mito, como una falsedad, aunque sea socialmente aceptada, debe haber un contrato, no un contrato metafísico como el contrato social y todas esas cosas, un contrato real, firmado, en el cual yo pueda echar a mi representante, no dentro de 5 años, sino en inmediato, si no estoy de acuerdo con alguna de las decisiones que tomó en mi nombre. Eso puede ser un representante legal, puede ser un representante para los jugadores de fútbol, es evidente que esto sucede, pero nos representan 11 jugadores de fútbol.
Vamos a extender esto. ¿Nos representan los diputados, los senadores, etcétera, en esta democracia, entre comillas, representativa? Lo estoy preguntando, no estoy respondiendo. ¿Nos representan en realidad? En el fondo, cuando ellos discuten por nuestros intereses, no, nos representan aquellas personas que no nos conocen. Vamos a individualizar. A mí me representa alguien que está sentado en una banca y que no me conoce, no sabe cuáles son mis preferencias, cuáles son mis inquietudes, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis pensamientos, y a su vez no me conoce físicamente ni yo lo conozco a él. ¿Qué clase de representatividad es esta cosa? En el fútbol pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que una actividad tan pasional se humedezca con un poquito de racionalidad para evitar los aspectos que puedan considerarse al menos cuestionables o negativos. Un sociólogo llamado Richard Giulianotti estudió bastante esto a fondo y mostró que los hinchas no son una masa homogénea de gente manipulada, porque tampoco vamos a pasarnos al otro extremo. Y hay de todo, como decíamos hoy, desde el consumidor pasivo hasta que el que construye activamente comunidad, cultura e identidad a través del fútbol. Y hasta el fanático, que no es solo el barra brava, hasta el fanático, como decíamos hoy, de una manera un poco humorística, termocefálico, cabeza de termo, que existen en distintas actividades, ¿no? Tratar a todos los aficionados como víctimas de una manipulación sería injusto y aparte una falacia. Entonces, tomemos esto con criterio y con lógica. Pero es un fenómeno que pasa pese a no ser general eh, y por tanto que existe. Es por ello que decía que todos los procesos de identificación social tienen que ser revisados. Ahora, el problema máximo es que este tema de la identificación puede dar lugar, y especialmente lo hace de una forma muy notoria, cuando esa pertenencia se deforma. Y nos convertimos, o el fanático se convierte en ese individuo que es incapaz de intercambiar nada con el exterior. Gente de repente que es capaz de razonar en su trabajo, con su familia o lo que fuera, en un contexto normal, pero cuando entra al estadio, o a veces sin siquiera tener que cruzar el molinete, deja la razón y empieza a funcionar exclusivamente con la pasión, cosa que es habitual, no lo estamos criticando. Fútbol, nuevamente, pasión de multitudes. Pero la pasión no siempre es una virtud. A veces la pasión es una coartada, como decíamos hoy, como creo que quedó demostrado para no pensar. Cuando cruzamos esa línea en donde ya abandonamos totalmente la razón y nos dejamos conducir meramente por la pasión, y de paso digo que es una línea bastante borrosa y difícil de identificar, estamos cruzando esa línea entre lo que es la afición de un aficionado y el fanatismo. Y del fanatismo a la violencia, ¿cuántos pasos hay? Uno. El fanatismo carga la semilla de la defensa. Observen bien. de- Puede ser de la defensa de mis ideales, pero también de la defensa de mi bandera, de mi club, de mi país. Y la defensa, a su vez, es la semilla de la ofensa. Es decir, se pasa de un instante a otro a esa otra situación, que es la ofensa. Y la ofensa implica violencia, y la violencia es conflicto. Conflicto que puede ser de distintos grados. Hoy hablábamos de las discusiones, pero también puede ser violencia física, cosa que vemos en los estadios. Gente descerebrada absolutamente, que, bueno, que uno podrá decir que son la excepción, pero como vemos, toda esta excepción tiene una gradación que, por la que se atraviesa. No es que de un día hacia el otro uno se vuelva un barra brava, un fanático conflictivo.
¿tá? Y tampoco es que este conflicto sea la regla, pero vemos que pasa en el fútbol cada vez con más intensidad. En Europa, ni que hablar, en Europa lo aprendieron esto con el problema de los hooligans, esos hinchas británicos bueno, eran vandálicos, y violentos, agresivos. Pero por estos lares, en Sudamérica, este problema sigue, y creo que en otras partes también, pero especialmente acá en Sudamérica sigue vivo y sigue encarnado en las mal llamadas barras bravas, porque en realidad esta gente habría que llamarlo de otra forma. Eh, las barras bravas, más allá del hecho que intuitivamente uno crea eh, o se demuestre que sean sostenidas por la corrupción del sistema que rodea al fútbol, por el hecho de que se les paga pasajes y todas esas cosas, en realidad llevan esa suspensión de la racionalidad a nivel de una condición permanente. Ojo, ya no es amor a la camiseta, es odio hacia quien la tiene distinta. Y esto es parte del movimiento del fútbol. No podemos hacer como el avestruz que mete la cabeza en el pozo y decir, no, esto no es fútbol. No, esto es parte del fútbol porque el fútbol es todo el movimiento, no es solo un jueguito, no es solo algo lúdico para divertirse los fines de semana, es todo el movimiento del fútbol profesional, aunque ya se está viendo en grados menores en el fútbol amateur. Es decir, odio la camiseta distinta. Así que hay una tendencia, esto es algo bastante general, de los grupos humanos a ser más agresivos precisamente con aquellos que más se le parecen. Dos barras que, eso lo escribió Freud, pero dos barras que en el fondo comparten la misma cultura, las mismas condiciones sociales, incluso a veces el mismo barrio, se detecta con una intensidad muchísimo mayor que no puede explicarse racionalmente. Pero es que no es racional y nunca lo fue racional. Y ahora yo creo que hay que hacer otra distinción. Para mí es muy importante, hay que tener mucho cuidado en decir que el fútbol genera violencia. La violencia es parte del movimiento del fútbol, y ya dijimos creo que en el vídeo anterior bueno, que está instalada en la sociedad y el fútbol es una manifestación. Eh, la inmensa mayoría de los hinchas no son violentos, eso está claro. La, tienen el tema quizás de la identificación, pero no al grado de ser violentos. Las barras bravas son una minoría desde el punto de vista estadístico, aunque con un impacto social tremendo, desproporcionado. Y la violencia asociada al fútbol además no es igual en todos lados, se entiende. Un partido en Japón o Noruega no tiene nada que ver con ciertos escenarios, no sé, sudamericanos o con el juliganismo inglés de los 80. Así que eso no dice que la violencia no viene del fútbol en sí, viene de las condiciones sociales, económicas, culturales, psicológicas que el fútbol no crea, pero que sí alcanza a canalizar como fenómeno social. Entonces, la pregunta correcta no es por qué el fútbol genera violencia, no, el fútbol no la genera. La pregunta es qué tiene el fútbol como espectáculo que lo convierte en un escenario tan lógico y propicio para que estallen violencias que en el fondo vienen de otro lado. Y hay muchas respuestas a esto, por ejemplo, la concentración masiva de gente en un espacio que está cargado emocionalmente, no sé, la lógica nosotros contra ellos, todo el tema de la tolerancia cultural, no tolerancia cultural, la agresividad, y en muchos países, yo qué sé, la connivencia de los dirigentes con grupos violentos que todos conocemos, por lo menos no tenemos las pruebas fehacientes, pero conocemos que eso al menos puede pasar, ¿no? Mm, esos dirigentes a través de estos grupos controlan territorios y controlan otros negocios. Es una posibilidad. eh, no puedo acusar a nadie, pero es evidente que es una posibilidad. Ortega y Gasset ya hablaba, este filósofo español, del hombre masa, el que, el que se siente cómodo siendo eh, como todo el mundo y que no exige nada especial, no se exige a sí mismo, ¿no? Él no se exige nada especial, le gusta hacer y pasar desapercibido dentro de todo el mundo. Eh, la cultura entonces del aguante es esto, es valor medido por no sé, por el volumen del grito y por la disposición
a la pelea que a veces simplemente no se concreta, porque también hay alguna suerte de cobardía disfrazada de valentía, porque, bueno, porque en la masa cualquiera se puede sentir fuerte, ese es el patoterismo, ¿no? Que también es parte de este gran movimiento que es es el fútbol. Esto es exclusivo del fútbol, ya dijimos, no, pasa en movimientos políticos, nacionales, en sectas religiosas, ¿sí? El fútbol es un caso particular de un fenómeno mucho más amplio, es un caso particular de lo colectivo. No es el único ni tampoco es el peor, pero sí que es el más visible. Y después hay otros aspectos que son cuestionables dentro del fútbol y que tienen que ser revisados o al menos vistos. En esta cadena de identificaciones hay un eslabón final, que es caer en la idolatría mientras una mosca viene a molestar. Eh, Primero nos aferramos al escudo, ¿no? En la idolatría. Después que, bueno, después la bandera, la camiseta, eh, y al club. El club vio que es una especie de abstracción. ¿Qué es un club? Bueno, tenemos una idea. O sea, nos aferramos a la idea del club más que nada, porque a los directivos no los conocemos, ni a uno solo, por ejemplo, ¿no? Que son los que toman las decisiones y contratan y no a los directores técnicos. Bueno, al director deportivo tampoco lo conocemos. A los jugadores ni siquiera sabemos quiénes son, sabemos el nombre. Pero nosotros decíamos que también necesitamos carne y hueso en este tema de la identificación, no solo abstracciones. Necesitamos un Mesías. Entonces elevamos al jugador estrella del momento a un lugar donde digamos que el aire es muy finito, por allí en las alturas. Admirar la destreza de algún jugador es legítimo, ¿no? Cuando Messi, Maradona, yo qué sé, Francescoli, Gallardo, Riquelme, Ronaldinho, Neymar, Ronaldo, eh, Recoba, decía, hacen lo que hacen con una pelota o hacían lo que hacían con una pelota. Hay algo técnico que genuinamente eh, bello, hay algo tal vez digno de admiración, como se admira a un gran bailarín o a un acróbata, o un equilibrista, ¿no? Un trapecista. Eso no tiene nada de malo, ¿no? El problema viene cuando confundimos esta habilidad en un área específica, la pelotita en los pies, con la lucidez en otros temas. Esto, claro, es obra más que nada del periodismo, porque si no fuera por el periodismo, nosotros no tendríamos muchas novedades acerca del fútbol. No digamos obra exclusiva, pero han hecho bastante por este tema de conocer a las estrellas. Y no estoy hablando de ellos en especial contra los que no tengo absolutamente nada. Estoy utilizándolos como ejemplo del ídolo nada más. Y todo lo que sigue no tiene ninguna relación con ellos. Eh, Simplemente me sirvieron para evocar la figura del ídolo. Lo que pasa en general es lo siguiente, al ídolo le ponen un micrófono adelante, los periodistas, y le preguntan de economía, de política, de la crisis de valores, y el tipo ya está medio mareado por su estatus, a veces opina. Y a veces opina con liviandad, y a veces, si fuera con liviandad, está todo bien, hablar sin saber, como lo que estamos haciendo, y a veces con disparates, y eso es lo peor. Y nosotros en lugar de analizar lo que dijo, le aplaudimos. ¿Qué decimos? Oh, es un genio. ¿Cómo la tiene clara? Validamos pero cualquier barbaridad, solo porque vienen de alguien que nos da unos goles. Capaz que nos regala un gol cada 2 fines de semana. Esto tiene nombre en psicología, se llama efecto halo. Cuando alguien nos cae bien o lo admiramos por algo, tendemos a asumir todo lo que dice, piensa, hace, que todo eso es valioso, tiene valor, simplemente porque lo admiramos en base a este efecto halo. Como se darán cuenta, esto no solo es superficial, sino que a su vez es bastante peligroso. Perder de esa manera la capacidad de juicio crítico. Y a algunas personas le pasa. Por supuesto que no digo que nos pase a todos o que les pase a todos. A algunas personas les pasa. Y sucede en el fútbol. Es una obviedad que ser brillante con los pies no nos hace brillante con las ideas. Esta mosca está tratando de generar un conflicto.
o mosquito creo que es. Bueno, y acá viene el matiz necesario. Esto no es en vivo, pero no voy a editarlo, así que la mosquita o el mosquito, o no sé lo que es, va a ser parte del vídeo. No tengo tiempo ni ganas de hacer ediciones. Así que esto eh, tiene un matiz, porque el matiz es que no pasa, como ya sabemos, en el fútbol. Esto de la idolatría, porque puede pasar con los actores, con los cantantes, con los empresarios, con los influencers y por supuesto, número uno, con los políticos. A cualquier famoso le preguntan, con los actores, sobre todo también, a cualquier famoso le van a preguntar de cualquier cosa y la gente le va a creer sin filtro. O buena parte de la gente, pues no somos tontos. Algunas personas le creen sin filtro. Y en el fútbol esto existe mucho, es algo muy intenso por el tamaño de la muestra, ¿no? Por el tamaño de la audiencia aparte y por la pasión que está incluida en el vínculo entre el espectador o entre el hincha y el ídolo, o la pasión que hay en juego ahí, porque el ídolo juega en nuestro club. Pero en realidad el problema es de toda la cultura que rodea a las celebridades, digamos. Y seamos justo también con los hinchas, quiero recalcar otra vez más, hay gente que distingue perfectamente. Entonces hay gente que sabe discriminar. Pero no podemos ser pero tan simplistas de decir que esto pasa, ni siquiera en la mayoría de las personas. Pero que es un fenómeno que se ve y que debe ser notado. Y la otra cosa es que ninguno de los aspectos o de las facetas que acabamos de describir, incluso en el video anterior, se sostiene sola. Detrás hay un aparato mediático que va a estar alimentando, amplificando y reproduciendo todo esto. Quiero recalcar, voy a hablar generalidades. Ni siquiera estoy hablando con nombre y apellido, porque sería un atrevimiento y no es el propósito de este vídeo. Estoy hablando como que generalidades que pueden, estoy generalizando cosas para mostrar que pueden pasar. Ni siquiera estoy pretendiendo que esas cosas sean la mayoría. Pero los medios son, eso es verdad, los grandes difusores de todo esto. Umberto Eco, este intelectual italiano, escribió un ensayo sobre la charla deportiva donde decía algo bastante interesante, que la conversación sobre el fútbol es el sustituto fácil de la discusión política. Ya mencionamos que pueden haber esas conexiones a lo largo de esta y la charla anterior. No se habla de fútbol para decir algo, a veces se habla de fútbol para no tener que decir nada que incomode. Y se escuchan las transmisiones con un poquito de distancia, como si fuera, no sé, un antropólogo que viene de otros planetas para tratar de entender a esta especie, van a notar algo realmente interesante, que la cantidad de frases que no dicen absolutamente nada y son lanzadas por los periodistas, por algunos periodistas deportivos, algunos, para que nadie se enfade y ya quepa el sallo que se lo ponga. Dejaron todo en la cancha. ¿Qué dice eso? Hay que ir partido a partido. Eso también lo dicen los jugadores o algunos jugadores. Bueno, pero esta autología, ¿no? Por supuesto que hay que ir partido a partido. A veces se dice diciendo, no puedo pensar en el campeonato, tengo que pensar en el partido que viene. Eso sería una frase un poco más completa. Se jugó con el corazón, y bueno, sí. Y para ganar hay que hacer goles. O la famosa frase que no puede faltar en el bolsillo del caballero, ni en la cartera de la dama, hay que seguir trabajando. Esa es una frase espectacular, dicho por jugadores, dicho por técnicos y dicho por periodistas. A este equipo le falta trabajo, están trabajando igual que los demás, a este equipo le falta trabajo. O sea que este no decir nada a través de las frases es otro sapo que también nos tragamos. Pero llena el espacio. O sea, ocupan tiempo. Y ese tiempo, en realidad, es un tiempo que, por supuesto, podría dedicarse a algo tan peligroso como pensar. Incluso pensar en la importancia que tiene aquello sobre lo que nos estamos expresando. Otra, otra, otra frase que vemos
y que se lanza con total superficialidad sin siquiera pensar lo que está diciendo. Si fulano hubiera metido el penal, hoy estaríamos clasificados. Parece muy razonable, pero no. Si fulano hubiera metido ese penal, estas discusiones yo las tenía con mi hijo cuando era chico, creo que con los dos hijos, si fulano hubiera metido el penal, todo lo que pasó después habría sido distinto. Es decir, otro partido, otras reacciones, hubiera cambiado totalmente la cadena de causas y efectos. Y capaz que el resultado hubiera sido peor, porque se hubiera jugado otro partido del cual no podemos ni siquiera hablar. ¿Por qué se desconocen estas verdades y por qué se nos habla de esa forma? No sé si se desconocen. Tal vez yo a veces siento que algunos periodistas discriminan al espectador y a su vez menosprecian la inteligencia del espectador con estas cosas. Pero capaz que estoy equivocado, es un sentimiento, no estoy seguro de que sea verdad. Bien, un matiz también importante, porque la comunicación vacía no es exclusiva del periodismo. Lo vemos también en el discurso político, en las redes como esta, capaz que alguno pensará que esto también es una comunicación vacía de contenido. Lo específico del fútbol no es la existencia de muletillas, de frases que solo expresan tautología, de algunos oxímoros. Lo específico del fútbol es que estas frases también creo que menospreciando al espectador, la inteligencia del espectador, se pronuncian a veces con una solemnidad que en una repetición así que no tiene fin, como si nos estuviéramos planteando algo trascendente, algo significativo, algo de vida o muerte. Lo específico entonces del fútbol es la magnitud de la audiencia que la recibe como si realmente tuvieran contenido. Uno podrá decir con razón que esto también es una elección del oyente o del televidente, del espectador, pero no descarta para nada este enfoque. Y hay otra cosa. Durante la semana, eh, los medios, los periodistas en general alimentan la polémica, esto es lógico. Pero lo que sucede es que normalmente exacerban los ánimos, generan confrontaciones para subir el rating. Hay periodistas incluso que, bueno, hay que abrir los ojos para ver, no voy a dar nombres y apellidos, pero se exaltan, gritan. Algunos lo he visto arrodillarse en el suelo, eh, sí, se tira vociferando, hasta suplicando, por ejemplo, que algún técnico se cambie. Eso es casi que literal, dando realmente un espectáculo lastimoso. Y en otro programa, eso también pasa en otros ámbitos, sobre todo en programas de corte político, es demasiado claro que buscando rating, determinado periodista ya está mandado a asumir una posición en contra del resto. Y se va a manejar así a lo largo de todo lo que dure el ciclo del programa. Yo creo que también menospreciando un poco la inteligencia del observador. Tal vez el periodista en algún caso realmente piensa lo que está diciendo, pero otras veces no sabemos si lo que está haciendo es actuando en vez de expresando desde su convicción. Entonces, cuando todo esto genera en realidad un poco de confrontación y toda esta violencia luego salta a las gradas y de repente pasa una desgracia, son los periodistas, que no digo que sean los culpables, porque esto es una cadena larga de causas y efectos. Entonces, si bueno, estos son los culpables, no. Pero ellos son los primeros en poner cara de circunstancias. ¿Cómo pudo pasar esto? Venimos afirmando que esto va a pasar desde hace años. Es decir, se pasan vendiendo nafta y después se sorprenden porque la cosa se incendió. Seamos justos también, hay periodistas que son súper serios y hacen un trabajo muy bueno, que analizan técnicamente a un jugador, tácticamente cómo se dispone el equipo, todo, que investigan, que hacen una tarea de investigación, que sacan datos de las concentraciones, etcétera, que reflexionan, lógico. Pero hay que preguntarse si la tendencia dominante es esa o la que marca el tono es lo que acabo de describir. Detrás de todo esto lo que manda es el dinero, aparte, este es otro problema
Otro problema no, porque el fútbol profesional no deja de ser una actividad que tiene que dar dinero. El fútbol dejó de ser un deporte, como lo había planteado el barón Pierre de Coubertin, lo dijimos en el medio anterior, para convertirse en una industria, en una gran multinacional. Y nosotros, los aficionados, somos clientes. No solo clientes, a veces somos cautivos también, pero porque queremos. Siempre está nuestra voluntad, no es que nadie nos agarre, nos enlace y nos acogote y nos meta dentro de una jaula. El FIFA Gate en el 2015 no fue un accidente en un sistema sano, impoluto, perfecto. Fue una punta de iceberg, ¿no? De una corrupción ya sistémica, sobornos para asignar mundiales, partidos amañados, lavado de dinero. Y bueno, algo que se llama también sports washing, que es cuando los regímenes autoritarios de Qatar, Arabia Saudita, Emiratos y tal vez otros, bueno, compran clubes y torneos para lavar su imagen internacional, usando el fútbol como detergente para la dictadura. Pero de nuevo, la honestidad intelectual me obliga a decir que esto no es exclusivo del fútbol. Eh, Todos los entretenimientos eh, tienen un sustrato económico y está perfectamente, está que sea así, y está muy bien que sea así. Pero el fútbol, todos estos problemas que muchas veces terminan en la corrupción son visibles particularmente. Todo esto que vimos desemboca en algo que preocupa mucho, es que hay una inversión también de los valores, pero no una inversión de los valores tal cual acabamos de ver, o al menos actitudes que hacen que nos cuestionemos. También hay una inversión de los valores dentro y fuera también, pero dentro mismo de la cancha, que pasa desapercibida y pasa minimizada. Dentro de la cancha parece que todo vale con tal de ganar. Por ejemplo, tirarse al césped simulando una falta que no existió, se celebra con una viveza, aquí decimos viveza criolla, ¿no? Es decir, ese individuo que por ser rozado por el, el dedo índice en el hombro, el dedo índice del contrario en el hombro, salta, salta tres saltos mortales y cae desparramado en el suelo para intentar engañar al juez y al público en general. Eso es visto como una viveza cuando es una estafa o un intento de estafa, que sea o no, o se concrete en estafa, va a depender del juez. Pero es un intento de engañar. Uno puede decir, bueno, está, pero es el fútbol. Y ojo, esto ya se comparte. Nos tragamos ese sapo, como realmente como algo que tiene que ser, que está bueno, y si es de nuestro cuadro, miramos para otro lado, si es del cuadro contrario, decimos, juez. Este, o cuando pretendemos que la patada de nuestro jugador no fue un patadón en el medio del pecho, sino que decimos todo pelota, ¿no? Bueno, eso tiene vetas risueñas, pero en realidad, si uno se pone a analizarlo fríamente con la razón, eh, bueno, no está todo muy limpio adentro de una cancha en general, porque esto que acabo de decir de tirarse al piso con triples saltos mortales ante un roce es de todos los días, no es una cuestión que no hay un partido en que no pase. Entonces, parecería que el éxito deportivo justifica cualquier miseria moral o cualquier estafa. Y hay que tener cuidado, porque el fútbol tiene muchísima difusión. Y yo me pregunto si esto no termina de alguna u otra manera trasladándose a nuestra juventud. No a nosotros ya tenemos el cuero curtido, pero a nuestra juventud, ¿no? Yo recuerdo una vez que voy a cometer una infidencia de contar algo personal. Ah, Estaba jugando aquí en la playa con un chico de unos 11 años. Bueno, estaba también con mi hijo. Y yo noté que dos o tres veces al acercarme él se tiró al suelo para cobrarme falta. Digo, bueno, pero eh, ¿qué haces? Si ni siquiera te toqué, por lo menos espera que te toque. Y dice, no, 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 si vos te acercaste yo me tiro. Pero ¿cómo? El chico, para hacerla corta, estaba jugando al baby fútbol. Se juega acá, que son competencias en general muy bien organizadas,
Y bueno, el entrenador le había solicitado eso. O sea, le había solicitado a este chico de 11 años que no bien se acercara, él estaba cerca de su arco o cerca del otro, que bueno, que se tirara para así se podía cobrar una falta o lo que fuera, un tiro libre o lo que sea. Eh, lo superficial entonces eh, puede que implique todo esto. También hay elementos de trampa que hemos admitido, y yo creo que son mensajes eh, realmente complicados. Debo reconocer que una de las cosas que no toleré y por la que me aparté, una de ellas, haciendo prevalecer la razón, es precisamente este fenómeno que acabo de contar, que es cada vez más notorio, incluso dentro de los cuadros que a mí me gustaban. Y cada vez más notorio, al final, a mí me daba rabia que los jugadores, que eran, entre comillas, mis jugadores, los de mi club, hicieran eso que yo detestaba, esa falta de honestidad. Bueno, eso fue una de las cosas, una de muchas, ¿no? Así que bueno, fuera de la cancha eh, también pasan estas cosas. Mm, un futbolista de élite también, fíjense esto, gana, puede llegar a ganar dinero que un maestro, un médico no va a ganar en toda su vida. Pero ojo, esto lo que nos está demostrando, esto que a mucha gente le preocupa, sobre todo a la gente que no le gusta el fútbol, una de las cosas que detesta del fútbol es ver cómo jugadores de fútbol ganan millones de euros y un maestro no va a llegar nunca en toda su vida laboral activa a ganar ni siquiera quizás la mitad de ese dinero. Pero lo que demuestra esto es, nos está mostrando la ley del mercado. Eso sucede por algo. Es que la gente, la mayoría, no toda, claro está, valora mucho más este movimiento, el movimiento del fútbol, que a los maestros en sí. Duele, ¿verdad? Incluso que a los médicos. Es decir, pero esto un, tiene un tema y es la identificación. Es más importante que los maestros el hecho de apasionarse, de identificarse para llenar el vacío existencial quizás, el de expresar esa tendencia gregaria o tribal, el de canalizar esa agresividad, el de distraernos de los problemas mundanos, el de no solo el de entretenernos, el tener una suerte de dogma al que defender, una bandera al que hacer flamear y alguien contra quien discutir, es más importante todo eso que los maestros. Y el mercado premia esto. Si no existiera todo lo que acabo de decir, el futbolista ganaría menos que el maestro, o al menos igual. Pero existe todo esto. Y esto es lo que llama muchísimo la atención y creo que hay que analizar con la razón. Las causas de esto es que no queremos enfrentarnos, para mi juicio, ¿no? Con nuestra propia sensación de insuficiencia. Necesitamos de la identificación. Por eso decía que eh, no digo que hay que quitar todas las identificaciones, sería muy tonto a mi parte pronunciar, decir algo así, pronunciarme al respecto de esa forma. Pero sí que hay identificaciones que deben ser revisadas y después uno de revisarlas hará lo que quiera. Además, el fútbol se usa también como un ejemplo de meritocracia en una sociedad que es más bien exitocrática, no meritocrática. Dicen, si te esforzás vas a llegar. Bueno, no es así, porque de millones de pibes que sueñan con ser futbolistas, la mayoría inmensa va a quedar por el camino o ganando un sueldo menor al promedio. Y a su vez muchos van a quedar sin educación, sin alternativas y sin un plan B. O sea que la promesa meritocrática, esforzate que vas a llegar, es en gran medida un espejismo. Las canteras en África y América Latina funcionan, en muchos casos documentados a su vez, como circuitos de extracción de talento donde se descarta a chicos como si fuera una mercancía defectuosa. Así nomás. Hay trata de menores disfrazadas de oportunidad. Esto hay que conocerlo. Y esto, por supuesto, que no amerita a que uno descarte el fútbol. Pero tiene que conocerlo porque forma parte del movimiento del fútbol. El aspecto patológico del fútbol es muy importante. Uno de los casos más extensamente investigados es el fenómeno conocido como fútbol trafficking.
en África Occidental. La ONG Culture Food Solidar, Culture Food Solidaire, eh, fundada por un ex camerunés, eh, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es Jean-Claude Mvomin, supongo que será algo así, o Mvomin. eh, ha, este hombre ha documentado en esta ONG eh, miles de casos de menores, principalmente de Ghana, de Camerún, de Nigeria, de Costa de Marfil, de Senegal, que habían sido reclutados por agentes sin licencia, que prometían contratos en Europa y en las mejores ligas. Los jóvenes, que eran jóvenes a veces de 13 o 14 años, eran llevados a estos países europeos, supuestamente para probarse en clubes. Cuando no superan las evaluaciones, estos agentes desaparecen totalmente y los dejan indocumentados, sin dinero, sin contacto familiar, siquiera sin celular y en una condición de calle. El camerunés estimó que cada año unos 15.000 jóvenes africanos son víctimas de este circuito. Y ya en el 2019, el documental de la BBC Africa Eyes, titulado Football's Broken Dreams, registró con cámaras ocultas a falsos agentes en acción en Ghana y Nigeria, ¿no? Documentando todo este movimiento en completo. Y bueno, hay otros informes específicos sobre la trata de menores de fútbol en la FIFA. Eh, y bueno, y la FIFA al final terminó reconociendo este problema e incorporó, creo que el artículo 19 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que prohíben transferencias internacionales de menores de 18 años, salvo excepciones muy acotadas, pero bueno, no sé bien cuál es el estado de este reglamento actualmente, pero evidentemente su aplicación efectiva no estoy seguro de que sea. En América Latina hay investigaciones periodísticas, en Argentina y en Brasil, sobre todo en casos de divisiones inferiores, en donde parece que hay condiciones casi que de explotación, con menores alojados en pensiones muy precarias, sin escolarización, con jornadas de entrenamiento feroces o grandes, incompatibles con el desarrollo para su edad. Y estos menores, cuando no rinden lo esperado, son descartados. Y no hay ninguna red de contención abajo. Ustedes pueden verificar en la literatura a través de las fuentes, no estamos inventando absolutamente nada. Y entonces, mientras sucede todo esto, el fútbol funciona como un anestésico social increíble, totalmente formidable. Mientras se debaten, como decía, si fue penal, se aprueban los presupuestos para aumentarte impuestos sin que nadie mire eso. Eh, Marx decía, por ejemplo, que la religión es el opio del pueblo, pero la frase completa es bastante más interesante. Decía, la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, es el opio del pueblo. No es solo un instrumento de dominación, es también la respuesta genuina a un sufrimiento real. Quien sufre busca alivio y el alivio, en este caso el fútbol, no es condenable totalmente porque no, no resuelve las causas del sufrimiento. Lo mismo pasa con el fútbol entonces. No podemos simplemente condenar a la gente por buscar distracción o buscar alivio a su sufrimiento. Lo que sí podemos, y yo creo que deberíamos, es preguntarnos qué condiciones de vida hacen que la distracción se vuelva tan necesaria. Y si no, habrá forma más nutritiva de satisfacer nuestras necesidades. Ahora me queda la otra cosa, lo que hay que rescatar. Porque si me quedara solamente con lo anterior, sería este video toda una gran trampa. Y estaría cometiendo un error simplista, porque el fútbol tiene dimensiones valiosas. Eh, Johan Huizinga, un historiador holandés, escribió un libro bastante interesante llamado Moludens, donde demuestra que el juego no es un adorno de la cultura, es básicamente el fundamento de la cultura. La cultura surge en forma de juego, decía. Despreciar entonces el juego en nombre de la seriedad es
paradójicamente una forma de falsa seriedad. Albert Camus, el premio Nobel de Literatura, el filósofo del absurdo, fue arquero, fue golero antes de ser escritor y dijo que lo que más sé acerca de la moral y de las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Esto no es una frasecita simpática nada más, me parece que este hombre dedicó su vida a pensar la ética, la responsabilidad, uno podrá compartir sus reflexiones o no, pero hizo buena parte de su vida basada en estas cosas, en el pensamiento, incluso en la rebelión. Y nos está diciendo que aprendió todo eso en una cancha. Estamos exagerando un poco. ¿Qué aprendió? Muchas cosas seguramente, probablemente cooperación, lealtad que existe en el fútbol, el cumplimiento de reglas comunes, el fracaso, el éxito, y otra vez el fracaso y otra vez el éxito, que se alternan eh, ad infinitum. Se habrá peleado a veces con el exitismo que domina el fútbol, habrá aprendido de la responsabilidad ante los propios compañeros. En última instancia, el fútbol es un gran gimnasio psicológico, como lo es la vida y como lo es el deporte en realidad, y que forman una parte indisoluble en nuestras sociedades, nos guste o no. Cosas que de repente la filosofía articula con conceptos muy elaborados, se aprenden en el fútbol con el cuerpo, jugando, ¿no? Y con la mente. Eduardo Galeano, que es un escritor que no es santo de mi devoción, porque la verdad no comparto algunas apreciaciones debido a su sesgo político, decía que la historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. Entonces reconoce el valor original y su degradación, sin negar ninguno de los dos. Eh, entonces, yo creo que el fútbol puede tener o tiene valores que son rescatables y hay que rescatar lo que es pasible de ser rescatado. Aparte de lo que acabamos de decir, de algunos aspectos que acabamos de decir, son rescatables en sí mismos y tornan al fútbol en una actividad que también tiene valores positivos, está el tema de la salud física. Es obvio, pero no es trivial. Mover el cuerpo es fundamental y el fútbol motiva a millones de niños y adultos a hacerlo. Niños que imitan a sus ídolos. Ya hablamos del tema de la idolatría y su cara negativa, pero también estos niños imitando a Maradona, bueno, o a Messi, hoy por hoy, bueno, es parte de los aspectos positivos de esa idolatría que a su vez tiene aspectos negativos. Y tampoco tenemos que llevar a la palabra o lo que significa la idolatría. La integración social es un acto, es una verdad dentro del fútbol. En el potrero, en la cancha de barrio, en la playa, en el campito, en el parque, eh, el hijo del arquitecto está junto al hijo del albañil, al hijo del zapatero y el mecánico, y están ahí todos juntos, y lo único que importa es hacer un gol o pegarle a la pelota. Y bueno, y también un estadio es uno de los pocos lugares donde un empresario o un obrero capaz que se abraza. Y esto no es poca cosa, es la misma necesidad de cohesión social que cuando se deforma produce patologías que describimos, en este caso cuando funciona bien es generadora de comunidad y eso es no rescatable, es muy interesante y muy rescatable en el fútbol y en el deporte todo. Y la identidad y pertenencia no solo tienen aspectos negativos, por eso decía, dejamos los positivos para el final, para quedarnos con la sensación de que bueno, después de lo duro vino la frutilla, ¿no? Identidad y pertenencia, bueno, sí, esa sensación de formar parte, sobre todo en barrios y pueblos chicos, y bueno, uno se siente formar parte de algo y en cierto sentido eso puede ser muy necesario. Hay veces que puede ser descartable, pero hay veces que es necesario. Eh, Ese mismo mecanismo que vimos que tenía que ser examinado y que en exceso produce fanatismo, en su justa medida puede llegar a producir un vínculo social, claro. Después los propios que están vinculados socialmente, eh, capaz que en un conflicto de tráfico se bajan y se agarran a los golpes. Pero bueno, la culpa no la tiene el fútbol. La movilidad social
que provoca el fútbol. Es para muy pocos, pero eso pasa. El fútbol es una ventana real hacia otra vida, ¿no? Y sobre todo para gurises de clases sociales bajas. El trabajo en equipo, la experiencia práctica de que solo uno no puede y que necesita al otro para poder avanzar, eso lo transmite el fútbol sin necesidad que nadie lo diga. Eso es parte del juego. Y la estética, y acá quiero detenerme un segundo, porque si hay algo que es interesantísimo en el fútbol es valorar sus aspectos estéticos. Esta dimensión suele eh, pasar un poco desapercibida en un análisis racional, pero cuando una jugada colectiva funciona bien y perfecta, cuando un gol parece como el de Roberto Carlos, ese gol de tiro libre que parece desafiar no solo las posibilidades del cuerpo humano, sino las leyes de la física, y uno dice que hay que escribir los libros de vuelta, bueno, hay algo ahí que es bello, genuinamente interesante aparte. Una forma de experiencia estética que es accesible aparte a millones, porque el fútbol eh, es pasión de multitudes, creo que es la cuarta o quinta vez que lo decimos, o tercera. Eh, entonces, tal vez muchas de esas personas incluso no accedan a otra forma de goce artístico y en jugadas colectivas pueden haber realmente eh, formas que inciten al goce al ver algo importante en el sentido de una creación artística, algo que esté relacionado con el arte. Despreciar eso sería elitismo cultural y no hay que caer en eso. Pasolini de alguna manera tenía razón, porque en esas jugadas brillantes puede haber poesía. En un Ronaldinho eh, haciendo una de sus jugadas con una técnica impresionante, bueno, Pasolini, no lo digo yo, decía que allí había poesía. No siempre, pero a veces estas cosas eh, pueden tomarse como aspectos interesantes para tomar en cuenta el fútbol. Y luego, yo qué sé, la diplomacia, el fútbol sirvió históricamente como puente entre países en conflicto, de la famosa tregua de Navidad en el 14, cuando los soldados enemigos dejaron las armas para jugar un partidito de fútbol, hasta acercamientos diplomáticos eh, contemporáneos. Entonces, ¿qué? Para ir ya terminando, alcanzan estos aspectos mm, que ya no son cuestionables y que podríamos decir positivos del fútbol para compensar algunos aspectos muy cuestionables y que muy cuestionables por no ser muy maniqueo, pero que si somos maniqueos podríamos decir que pueden ser considerados negativos del fútbol. La verdad que eso es un juicio personal de cada uno. Personalmente creo que los aspectos negativos, especialmente eh, ese aspecto negativo de la identificación, etcétera, hace apartar a muchas cuando se llega al grado de fanatismo y uno ve el fanatismo y la pérdida de la razón y la descerebración en masa que produce el fútbol, muchos se asustan de eso, aunque no lo digan, y se apartan del fútbol, aunque antes fueran aficionados que concurrían al estadio. Es un fenómeno que es bastante frecuente, creo yo. Pero cada cual tiene que poner en la balanza, sumar y restar. Son cosas bueno, uno tiene que apreciar el movimiento del fútbol, en el movimiento del fútbol completamente. Lo que sí se puede decir que es que hay como dos fútboles conviviendo en el mismo fenómeno. Está el fútbol juego, su aspecto estrictamente deportivo, el de la cancha, de barrio, sobre todo el amateur, el de los pibes en la calle, incluso en las calles de adoquines, como jugábamos en mis épocas, el de la jugada que te saca una sonrisa. Eh, ese fútbol, la verdad que conserva una dignidad que nadie debería quitarle a mi juicio. Y después está también el fútbol espectáculo, pero ya con el aparato mediático incluido, con el aparato comercial, con lo institucional, con el hinchismo, con el barra bravismo, etcétera. Y ese fútbol tiene problemas serios que hemos intentado de analizar acá. El drama es que los dos están mezclados, entonces uno no puede separar la pureza del juego de toda la maquinaria que lo rodea. Eh, el espectáculo colonizó, el espectáculo como el movimiento completo colonizó al juego. Pero
tampoco ha destruido del todo al juego. Así que insisto que la valoración es personal. Lo que estamos haciendo acá simplemente es tratar de evidenciar los distintos aspectos del fútbol, es lo que hicimos hasta ahora. Evidenciar algunos positivos, algunos negativos y seguramente luego pensaremos algunos que hemos dejado en el tintero.